Continuamos en la UNED en el grado de Historia de las Religiones. Y vamos a hablar del origen de la religión. Hay una pregunta, dice, ¿ha sido revelada la religión? Hace 16 siglos hubo un Simplón, padre de la Iglesia, Firmicus Maternus, por nombre, que escribió un libro titulado Los errores de las religiones profanas. Es el libro más valioso jamás escrito por un estúpido. Los modernos sabios tienen gran dificultad en aprender las verdaderas doctrinas y prácticas de las religiones del mundo romano durante los primeros siglos de la era cristiana. Fueron suprimidas por ley cuando el cristianismo quedó establecido y los escritores cristianos, por buenas razones, no nos dicen mucho sobre ellas. Pero Firmicus no era diplomático. Se sentó a escribir todo lo que sabía acerca de las religiones paganas y sacamos información muy valiosa de sus páginas. Firmicus estaba muy perturbado y si ciertas partes de su libro se tradujesen y publicasen, muchos simples cristianos también se perturbarían. Él encontró que muchas de esas religiones paganas del mundo romano tenían salvadores y redentores. Aprendió que todos los años se celebraba el nacimiento de estos dioses, a menudo en medio invierno, y que todos los años, frecuentemente alrededor de la fecha de nuestra Pascua Florida, se celebraba la muerte y la resurrección de los dioses. Descubrió que en algunas de esas religiones se usaban pan y vino en el altar y que velas, incienso y agua bendita eran parte de los ritos. El infeliz Firmicus llegó a la conclusión de que el diablo había revelado o inspirado tales cosas a las naciones paganas antes del nacimiento de Cristo, a fin de arruinar el éxito de la Iglesia cristiana cuando se fundara. «El diablo tiene sus cristos», exclamó. Lo que todo esto realmente significaba lo veremos más tarde. Es parte del estudio de la evolución. Los credos y leyendas y ritos han evolucionado exactamente como han evolucionado las estrellas y las flores. Pero hasta que se hizo ese maravilloso descubrimiento de la evolución, a mediados del siglo XIX, la obra de la creación había estado dividida entre Dios y el diablo. Todas las cosas buenas, especialmente toda la verdadera religión, había venido de Dios. Todo lo malo, especialmente las falsas creencias, habían venido del diablo. El ser humano por sí mismo era un infeliz maniquí, incapaz de hacer mucho, ni bueno ni malo. Ahora tenemos una ciencia de religión, así exactamente, como tenemos una ciencia de rocas y átomos, de cuerpos y mentes. La idea común de que la ciencia se encarga de las cosas materiales y la religión de las espirituales está muy descarriada. Una de las más conocidas ciencias en los Estados Unidos es la de la mente, la psicología. ¿Acaso es la mente una cosa material? Tenemos entonces una ciencia de la estética, o del sentido de la belleza, una ciencia de ética, o del sentido de la moral, una ciencia de la sociología y así sucesivamente. Ciencia significa simplemente el estudio crítico y certero de todo lo que existe. La religión es un sujeto fascinante para el estudio científico y ahora tenemos veintenas de sabios expertos entregados al estudio del origen y desarrollo de la religión. La religión ha desempeñado por largo tiempo, sin duda durante decenas de millares de años, un papel tan importante en la vida humana que es un asunto de lo más apropiado para el estudio científico. Qué drama, qué epopeya parecerá al estudiante de épocas futuras si, como yo creo, la humanidad está ahora abandonando toda religión como resultado de su progreso. Vemos las tribus salvajes que nos presentan hoy un cuadro vivido de lo que todos fuimos hace pocos millares de años. La religión los domina y absorbe más hasta que la sensualidad. Todas sus esperanzas y todos sus temores están concentrados en el rústico templo y el sacerdote nativo. El hombre se civiliza, y de todas las grandes ciudades que ha construido poco queda hoy fuera de las ruinas de sus templos. Son los templos de Egipto, los templos túmulos de Babilonia, el Partenón de Atenas, lo que vamos a contemplar. Las catedrales de la Edad Media sobreviven en todo su esplendor, mientras que los hogares de los que la construyen se deshicieron en polvo hace siglos. El hombre ha hecho tanto por los dioses y tan poco por sí mismo. Ahora la Iglesia está perdida en la selva del asfalto de nuestras grandes ciudades y mañana pasará para siempre la idea de que tan estupendamente hubo de llenar el corazón y la vida del hombre durante milenios. Esto es muchísimo más digno de estudio que las rimas de un poeta o los huesos de un murciélago. Es de particular importancia estudiarlo al iniciar un estudio de la religión por dos motivos. El primero, que la mayoría de los escritores sobre la ciencia de la religión o de la religión comparada son demasiado tímidos. Siempre parecen estar ofreciendo excusas al mundo por aplicar el espíritu científico a algo tan sacrosanto como la religión. Por favor, entienda,
dicen a cada oración, que no estamos emitiendo opiniones sobre la verdad o el valor de las creencias religiosas. El lector que decida a su gusto. Yo voy a reunir todos los datos disponibles para arrojar luz sobre el origen y temprano desarrollo de la religión, pero me parece ridículo decir que esto no tendrá nada que ver con la verdad de la religión. Si descubrimos cómo fue que el hombre por primera vez empezó a creer en un alma, en un mundo de espíritus y en una jerarquía de dioses en el mundo espiritual, hacemos un descubrimiento de importancia práctica. Pero, ¿cómo vamos a poder dar información positiva sobre el origen de la religión si, como enseña la evolución, ella brotó en las mentes humanas hace decenas de miles de años? ¿Cómo podremos decir que la religión no fue revelada, sino que creció de un pequeño germen de emoción y conjeturas en la neblinosa mente del hombre primitivo? El oponente religioso de la ciencia y la evolución es capaz de desdeñar las declaraciones de los científicos porque conocen solo las conclusiones, no los métodos de los científicos. Esa actitud, de todos modos, está muy mal fundada. Los escritores fundamentalistas que creen ridiculizar a la ciencia están realmente haciéndose ridículos a sí mismos. Los hombres que nos han dado el valor y la electricidad, cuyos labores son la base de toda nuestra química y nuestra textilería y que han medido el universo y doblado la duración media de la vida humana, objeto de la burla de un puñado de panfletistas y predicadores escasamente educados y con muy ordinarias facultades mentales. ¿Es eso probable? ¿No es más probable que sean mal comprendidos y mal representados? El escritor de este tipo de literatura generalmente contesta que reconoce todo lo que debemos a la ciencia en el lado material. Ahí dice, la ciencia trata de hechos. Lo que él pone en ridículo es el científico que se sale de los hechos y amontona conjetura sobre conjetura acerca de cosas no materiales, acerca de religión, por ejemplo. Ahora bien, cuando un científico dice que cree que no cree en Dios o en Cristo, esta objeción es válida. Está saliéndose del terreno científico, pero cuando trata de evolución o de la naturaleza de la ley moral o del desenvolvimiento de la religión, está tratando de hechos, y sus métodos son los mismos que cuando mide las distancias al Sol y a los planetas. Primero reúne los hechos y después los interpreta. Si la ciencia solamente coleccionara hechos, todavía estaríamos esperando por las maravillas de la química, la medicina y la cirugía, los utensilios eléctricos, los medios de transporte y el millón de comodidades de los tiempos modernos. El origen de la religión es un buen ejemplo. Las primeras vagas ideas o sentimientos religiosos entraron en la mente humana hace milenios. Ahora bien, cosas que han sucedido hace milenios son aptas para dejar huellas y podemos descubrir algunas de ellas. Como todo el mundo sabe, el hombre prehistórico dejó tras sí millones de sus herramientas de pedernal y estas nos dan una medida de su inteligencia. Inmediatamente puede uno ver que es muy posible adquirir conocimiento positivo hasta sobre el estado de la mente hace 5.000 o 100.000 años. Pero no encontramos rastro de religión en nada de lo que el hombre primitivo nos ha dejado. Hace unos 20.000 años el hombre empezó a tallar figuras en marfil y en piedra y algunas puede que sean de naturaleza religiosa, puede. De cualquier modo enterraban a sus muertos y a veces les ponían sus utensilios y adornos de conchas próximas al cuerpo, una clara prueba de que creían que el fallecido había ido al feliz coto de cacería. Pero eso no es el comienzo de la religión. Debemos probar de otra manera. La evolución no significa en lo más mínimo que toda criatura viviente evoluciona continuamente. Solamente cuando sus condiciones de vida cambian, los animales o las plantas necesitan cambiar. Así pasa también con los seres humanos. Ponga una raza humana en una isla como Australia. No permita la entrada a competidores superiores y no tendrá motivo para progresar. No hay estímulo para avanzar. Y desde el comienzo de la historia, la raza humana ha ido lanzando esas ramas laterales a regiones aisladas. Allí han permanecido generalmente sin progresar, y cuando las encontramos hoy aprendemos cómo era la raza cuando se separó esa rama 10.000, 50.000 o 100.000 años antes. Esta forma de adquirir información será importante en más de uno de estos capítulos, y lo explicaré mejor con el ejemplo de la población de América. En general, antes de la llegada de los españoles, la población era de pieles rojas, o amerindios, pero había excepciones, como los muy primitivos yagantes de Tierra del Fuego y ciertas tribus de las selvas de Brasil. Así pues, hubo dos olas de inmigración, una anterior y otra posterior, de Asia a América. Los indios, con sus armas superiores, empujaron a la cruda población primitiva hacia el sur o hacia las selvas, de la misma forma en que los que llegaron de Europa habían desplazado a los indios.
Los primeros invasores eran parte de la familia humana de hace decenas de miles de años, poniéndolo moderadamente, y nos muestran cómo era el hombre primitivo, cómo pensaba y cómo actuaba. Los indios nos muestran al hombre de tiempos muy posteriores. Los europeos muestran una etapa todavía más adelantada. La evolución ha echado así una luz, por vez primera, sobre lo que llamamos razas salvajes y su gran variedad de grados de cultura. Las estamos estudiando por todo el mundo y disponiéndolas por orden de cultura e inteligencia. Cuando ascendemos por ese orden, desde el inferior al superior, vemos casi la historia completa del desarrollo de las ideas y las instituciones humanas. Ello nos permite estudiar la evolución de las ideas morales, religiosas y políticas exactamente en la forma en que vemos el desarrollo de sus armas, desde la primera piedra al bronce, al hierro, al arte, a la vestimenta, viviendas, etc. Así es como encontramos una base firme y positiva para el estudio del origen de la religión. Lo que el salvaje está pensando hoy, teniendo el cuidado de separar lo que ha aprendido con el contacto con los blancos, la especie humana entera pensaba hace mucho tiempo. Lo que los más primitivos salvajes piensan hoy es lo que toda la raza humana pensaba en su infancia. Veamos qué luz lanza esto sobre el origen de la religión. Empezó por algo totalmente distinto a una revelación. Hablemos sobre modernas teorías sobre su origen. El método que hemos descrito es evidentemente muy prometedor e interesante. Por ejemplo, si usted quiere saber cómo se rasuraban los hombres antes de que hubiese afeitadoras de seguridad, cómo escribían antes de tener papel y estilográficas, cómo araban antes de que las modernas máquinas de acero fuesen inventadas, debe seguir el mismo método. Yo he visto búlgaros arando con un cuerno de vaca al extremo de un palo. Y los que sabían escribir, usando una pluma de ave y un cuerno por tintero. Lo mismo con sus medios de alumbrado. Entonces va usted al África y encuentra un nivel aún más temprano. Después querrá ir a Australia, donde los hombres ni escriben, ni se afeitan, ni aran la tierra. Allí encontrará cuchillos de piedra y escudos contra el viento en lugar de casas. Pero hay un nivel todavía inferior en Tierra del Fuego, en Ceilán y en las Filipinas. Al estudiar el desarrollo de ideas religiosas, uno debe tener sumo cuidado en comenzar por el más bajo nivel humano. Ah, sí, dice el crítico, conozco ese procedimiento científico. Usted busca las tribus con las ideas religiosas más crudas y entonces dice que ese es el nivel más bajo porque sus ideas son tan crudas y entonces usted afirmará que la religión empieza crudamente porque usted encontró el nivel más bajo. Eso es precisamente lo que no hacemos nosotros. Al hacer mi estudio del origen de las ideas religiosas, que he investigado personalmente y acerca de lo cual he escrito un extenso libro, The Growth of Religion, 1918, consulté con uno de los principales etnólogos de Europa, mi amigo el profesor Houghton, acerca de cuáles son los pueblos más subdesarrollados de hoy. El resultado se verá después. Pero los escritores a veces hacen conjeturas sobre el origen de la religión sin seguir este procedimiento estricto o sin comenzar con el nivel más bajo. Como consecuencia de ello, tenemos diversas teorías sobre el origen de la religión. La mayoría de ellas tienen ahora solamente un interés histórico, pero es bueno relatarlos brevemente. ¿Qué es religión? ¿Cuál es el significado exacto de la palabra religión? Es más difícil contestar estas preguntas que decir en qué forma surgió la religión hace milenios. Empezando por la palabra misma, pertenece a una edad tempranísima del lenguaje latino y hasta los escritores romanos de los periodos civilizados han perdido el significado de la palabra. Muy a menudo se dice que viene de ligare o religare y por lo tanto se alega que significa que liga al hombre con los dioses. Pero en ese caso la palabra sería religación, no religión, y debemos seguir probando. Parece estar relacionada con la palabra latina por escoger o seleccionar, pero lo que realmente significaba para el primero que la usó no lo sabemos decir. Sabemos bien lo que queremos decir hoy con ella, pero el problema es que no todos queremos con ella decir la misma cosa. Hay tanta gente en estos días que quiere conservar la palabra religión, aunque no creen en Dios, que toda clase de nuevas definiciones son válidas. El profesor Leubas da 50 definiciones diferentes en su Psychology Study of Religion, estudio psicológico de la religión. H. G. Wells, queriendo escribir un capítulo sobre mí en su obra God the Invisible Kind, Dios el Rey Invisible, me escribió, ¿cuál es su religión? Maccabi. O más bien, ¿cuál es su religiosidad? Todo hombre tiene una religiosidad. Le contesté que yo no. Me parece que la palabra religión debe siempre significar la creencia en dioses y su adoración, o según el giro idiomático de la lengua inglesa, la creencia en y la adoración de dioses.
Sin embargo, mucha gente ahora quiere usar la palabra con mucho del sentido de idealismo o reverencia por cualesquiera elevados ideales. Aquí uso la palabra en su acepción común: la creencia en Dios y en la inmortalidad, y las prácticas inspiradas por esa creencia. Me alegro de estar de acuerdo una vez con mi amigo fundamentalista. Ciertamente todo lector debe saber que en su origen y etapas primitivas y primeras sobre las cuales escribo, la religión no era lo que es para el idealista refinado moderno. Había profusión de escépticos y había evolucionistas en Grecia y Roma antiguas, y al parecer deben haber meditado sobre la manera en que el hombre vino a creer en dioses. El poeta romano Lucrecio expresa quizás el sentimiento general cuando dice: el temor fue lo primero que hizo dioses en la tierra. Él debe haberse imaginado al salvaje prehistórico encogido de terror por el estallido del trueno, el rugido de la tormenta, el fuego del volcán, el caos de un océano enfurecido y hasta la ferocidad del cocodrilo o del tigre. En el siglo XIX, cuando la evolución volvió a ser un pensamiento vivo, muchas conjeturas fueron publicadas sobre el origen de la religión. Mucho se debatió en un tiempo la teoría del gran experto en lenguas, Max Müller, de que la religión era debida a una especie de enfermedad o decadencia del lenguaje. Los primitivos hindúes, dijo, hablaban mucho en sus poemas sobre el sol y la luna, el fuego y el agua. Los consideraban solamente elementos de la naturaleza, pero posteriormente los hindúes equivocaron el significado de los padres. Tomaron estos conspicuos elementos de la naturaleza por deidades y los adoraron. Esta teoría descansa sobre una base muy estrecha y actualmente nadie la profesa. A continuación, Herbert Spencer, el gran filósofo evolucionista, publicó una teoría sobre el origen de la religión. Empezó, dijo, con la creencia de que la sombra de uno sobrevive la muerte del cuerpo, y como un jefe continúa siendo jefe hasta en el mundo de las sombras, famosos jefes fueron honrados, alabados y aplacados como si fueran dioses. Grant Allen, en su obra The Evolution of the Idea of God, la evolución de la idea de Dios, sigue en gran parte esa misma teoría y cita gran cantidad de material de la vida de las tribus americanas para demostrarla. Pero antes de que Grant Allen adoptara la teoría, había sido generalmente desplazada por una nueva concebida por uno de los más famosos antropólogos, Sir Herbert Taylor. Esta teoría se conoce como animismo. Así exactamente como las estrellas se forman solamente poco a poco del polvo suelto y difuso, o niebla de fuego, así, pensó Taylor, la creencia en personas espirituales definidas, en almas y dioses, debe haber sido precedida por una más vaga y más nebulosa creencia. El hombre primitivo generalmente debe haber supuesto que la naturaleza tiene un espíritu animador. Esta animación vaga general se concretó en el curso del tiempo en separadas y definidas personalidades: los dioses y diosas del cielo, del sol y de la luna, del fuego y del agua, los espíritus de los árboles, de las fuentes, de los animales, etc. Escritores más recientes piensan que el animismo general de Taylor no fue la primera etapa. Hubo, decían ellos, una etapa más vaga y anterior que llamaron preanimismo. El germen de la creencia religiosa fue el terror del hombre en presencia de los movimientos poderosos y misteriosos que lo rodeaban en la naturaleza. Al principio no personificó a tales fuerzas y ni siquiera pensó en una gran animación de la naturaleza o de un mundo espíritu, como el Dr. Brighton supone en su obra Religiones de los pueblos primitivos. Era solamente una actitud o reacción emotiva sin razonamiento. Los mejores libros que presentan esta teoría de la religión, que tienen muchos partidarios, son tal vez Theology or Religion, Umbral de la religión, de Morris, y Religious Revolution of Today, la revolución de la religiosa de hoy, del profesor Stowell. La percepción de los indígenas de Melanesia parece congruente con esta teoría y se cita frecuentemente en su apoyo. Irving Kine, de Development of Religion, o el desarrollo de la religión, señala que los indios americanos tenían un sentimiento correspondiente. Esta es la tendencia general de las conjeturas sobre el origen de la religión, aunque hay varias otras teorías. La teoría fálica, de que surgió de emociones sexuales, se tratará en un capítulo posterior. El Dr. Farnell, distinguida autoridad en esta ciencia, piensa que el terror del hombre primitivo hacia el derramamiento de sangre y la muerte condujo a la religión. Evolution de la religión, de Crumble. Otra autoridad piensa que más bien surgió de la actitud general humana hacia la vida, The Tree of Life, o el árbol de la vida. Otros parten de la temprana religión griega y piensan que la Madre Tierra fue la primera en inspirar sentimientos religiosos.
Algunos, en resumen, como el profesor Leuba, uno de los principales expertos americanos en religión, piensan que la religión tuvo muchas raíces diferentes, no una sola, y reúne todas las teorías en The Psychological Study of Religion, el estudio psicológico de la religión. Los que lo desean pueden leer las obras que hemos citado, pero quieren presentar una o dos reflexiones generales sobre estas teorías. Algunos lectores exclamarán inmediatamente: lo de siempre, conjeturas científicas que se suceden y aniquilan unas a otras cada decenio. Bueno, pues la respuesta a ese comentario común es que, como regla, las teorías científicas sucesivas no se aniquilan, sino que se corrigen, completan y aumentan unas a otras. La primera teoría es demasiado amplia, demasiado estrecha. Encontramos nuevos datos y la corregimos. En todo caso, el comentario es verdaderamente tonto, porque algunas teorías que se propugnaron hace 50 años, cuando nuestros conocimientos eran todavía muy imperfectos, han tenido que ser abandonadas en absurdo. Es decir, que las teorías que se formulan en el presente, cuando nuestro conocimiento de los hechos es 10 veces mayor, igualmente serán sustituidas. Y de primer momento parece como si tuviésemos aquí solamente un caso normal de la evolución de una teoría. La de Max Müller nunca fue ampliamente acogida, fue solo una conjetura inicial, hace casi un siglo. La de Spencer parece sólida hasta ahora, pero Taylor siguió la pista, o pensó que la seguía, de una etapa más temprana de la evolución de espíritu y dioses, y los preanimistas solamente alegan haber encontrado una etapa todavía más remota. La teoría se amplía o refuerza sucesivamente, pero vamos a tratar de mostrar que Spencer tenía razón y que las etapas animística y preanimística no precedieron a la creencia en un alma definida o un doble. Las conjeturas sobre este asunto son difíciles y peligrosas. El erudito moderno tiene que situarse en la actitud mental del salvaje, ver cómo reaccionaría la mente del salvaje ante las experiencias cotidianas de la vida salvaje. No puede hacerlo. Se imagina delicadas graduaciones de desarrollo psicológico que son modernas más bien que primitivas. La mejor manera es si entre los más primitivos salvajes y aprender lo que ellos piensan y sienten de verdad acerca de la religión. Pero hay que tener sumo cuidado en comenzar por el principio, por el nivel más bajo de vida mental, por el más primitivo tipo de salvaje conocido por nosotros. Esto se hace raras veces. En los días de Herbert Spencer no era posible hacer eso, pues nuestro conocimiento de pueblos más primitivos era todavía imperfecto, y disponerlos de acuerdo con su cultura y desarrollo no era satisfactorio, ni mucho menos. Grant Allen se basa casi totalmente en las ideas religiosas de las tribus bantúes de África, que están muy lejos de encontrarse en los niveles más bajos de la humanidad. Algunos estudiantes más recientes comienzan con los melanesios de Nueva Guinea y todavía no alcanzan el nivel más bajo. Otros se basan mucho en los aborígenes australianos y ahí tampoco hemos llegado al nivel más bajo. Eso es, creo yo, el defecto de la teoría de uno de los más grandes escritores de religión comparada, Sir J. G. Fraser, The Golden Bough, o la rama dorada. Piensa él que la magia precedió a la religión. Los hombres trataron primeramente de imponerse a los elementos por medio de prácticas mágicas. Cuando llegaron al grado suficiente de inteligencia para percatarse de que no tenían el éxito deseado, imaginaron poderes personales en la vegetación y en la tormenta y empezaron a aplacarlos y adorarlos. Un gran autoridad francesa, Salomón Reinach, cree que la práctica del tabú fue una etapa anterior a la de la magia. Con todo respeto por estas distinguidas autoridades, soy del parecer que han especulado demasiado y tomado sus datos de tribus que no muestran el nivel inferior del desarrollo humano. Cuando mi libro, que se comienza por el más bajo nivel humano, apareció hace pocos años, un perito escribió que sabíamos muy poco acerca de los oscuros pueblos que yo escogí para razonar desde el punto de vista de sus sentimientos. Eso no es cierto. Veremos que en la mayoría de los casos disponemos de volúmenes sobre ellos, escritos por sabios de gran reputación, y ningún conocedor discute que sean los más bajos fragmentos de la humanidad. Debe ser interesante, de seguro, ver qué religión tienen, si es que tienen alguna. Seguimos con las verdaderas raíces de la religión. ¿Dónde debemos buscar los más bajos fragmentos de la familia humana? Recordemos lo que queremos decir por la familia humana. Los salvajes no son pueblos degenerados. Aquí y allá, particularmente en condiciones difíciles, una tribu puede haber degenerado un poco, pero su lenguaje o algún otro aspecto de su vida pueden contener trazas de nivel más elevado del cual descendieron. La abrumadora mayoría no muestra tales trazas en ninguna prueba científica. Son fragmentos de la especie, regimientos del ejército humano desprendidos,
y dejados estancándose mientras la especie adelantó. Con cada nuevo avance de las otras razas fueron quedando rezagados más y más. Hombres con mejores armas y mejores cerebros los desplazaron y les arrebataron sus tierras. Búsquenlos en las islas protegidas, selvas resguardadas y en los extremos de continentes. Ahí es donde se encuentran. Son los yaganes de Tierra de Fuego, los botocudos del Brasil, los vedas de Ceilán, los isleños andamaneses, los aetas de las Filipinas, los tasmanes, los bosquimanes del África del Sur. Estos pueblos se reconocen como los más primitivos. No son tribus, no tienen organización tribal ni jefes. La mayoría de ellos no puede contar más allá del uno o hacer fuego. En todo su sistema de vida y en su físico son los más primitivos seres humanos. En mi obra, The Growth of Religion, el crecimiento de la religión, he resumido todo lo que las autoridades, cuyas obras nombro, dicen sobre ellos. Aquí debo citar muy brevemente lo que sabemos acerca de su religión. Veamos primero la América. El continente fue poblado por una invasión de Asia, sobre un puente terrestre que antiguamente existía en Alaska. Pero unos cuantos pueblos están tan por debajo del nivel de los indios que algunos se imaginan que cruzaron desde Europa por un puente terrestre que, según sabemos, en un tiempo atravesaba el Atlántico Norte. Han pasado tantos cientos de miles, si no de millones de años, desde que ese puente terrestre desapareció, que es más seguro pensar en Asia como fuente de todos los habitantes de América. La primitiva tempranísima raza de la cual encontramos retazos hoy en Ceilán, las islas Andamán, el archipiélago malayo y las Filipinas, parece haber lanzado una rama a América antes de que el gran periodo glacial bloquease el puente de Alaska. Los posteriores y más adelantados invasores indios, después del periodo glacial, los desplazaron hacia el sur y los que quedan de ellos tiritan y se extinguen hoy en las heladas costas de Tierra de Fuego o vagan por las tupidas selvas de Brasil. En Tierra del Fuego hay 3 etnias. Nos interesan los primitivos yaganes. Estos parecen haber degenerado en muchos aspectos, pero no muestran señas de degeneración desde un nivel religioso más elevado. Afortunadamente fueron estudiados plenamente durante los años 1882 y 83 por 2 capacitados científicos franceses mucho antes de que le llegaran ideas modernas, y estos hombres, Heades y Daniker, dicen: «Nunca hemos percibido la menor alusión a idea alguna de culto o de religión». Citan ellos a un misionero de Braides que antes que ellos hubo de pasar 20 años entre los yaganes. Y dijo él: «No tienen ni esperanza ni temor más allá de la tumba. Para ellos no hay Dios, ni bien, ni mal, ni espíritus que temer, aparte de los fantasmas que les pueden causar daño en este mundo. La muerte es el final de la existencia y no tienen idea de ninguna vida espiritual, o de que el ser humano se compone de un cuerpo y alma». Hagamos una pausa, por un momento, para comentar sobre otro objeto de controversia religiosa. Se dice constantemente que ninguna tribu ha existido jamás sin creencia en Dios. Hasta el profesor Leuba, por extraño que parezca, dice en su estudio psicológico de la religión que eso es así. Está muy lejos de ser así. De todos modos, no alcanzo a ver qué consuelo puede derivar un cristiano de la declaración de que el más bajo de los salvajes comparte su creencia en Dios. Quizá pueda alegarse en esa creencia universal es un indicio de una revelación primitiva o de un instinto de la naturaleza humana. Si se alega esto último, podemos decir que un instinto, que es tan fuerte en el salvaje y tan endeble en el hombre civilizado moderno, apenas es merecedor del respeto alguno. Y si se aduce que la universalidad de la creencia señala a una revelación primitiva, tenemos que lamentar solamente que la revelación no haya contenido también la advertencia de que la adoración debería ser libre de derramamiento de sangre, de sacrificios humanos y de todas las monstruosidades de la religión del salvaje. De hecho, es falso que todas las naciones o etnias creen en Dios. Acabo de citar a un expertísimo y devoto misionero que declara que los yaganes no tienen creencias religiosas de ninguna clase. Y los misioneros nunca se equivocaban en favor del racionalismo. Veremos que ninguno de los pueblos descritos en este capítulo cree en Dios alguno y que incluye pueblos más elevados que describiremos después. Tampoco tienen Dios ni dioses. La especie humana no comienza con monoteísmo o con una revelación y degenera de ellos. En todas las estrictas pruebas de los hechos comienza sin religión. Después cree en los espíritus de los muertos, después en el politeísmo y por último en monoteísmo. Pero en la cita sobre los yaganes se hace referencia a fantasmas que pueden causarle daño en este mundo, y puede creerse que ahí tenemos una religión rudimentaria. Heades y Daniker
También dicen que encontraron ciertas ideas que pueden considerarse como supersticiones, aunque su origen fue el temor a individuos maléficos. Los yaganes atribuían la enfermedad y la muerte a ciertos hombres salvajes de los bosques. Algunos de los yaganes habían visto esos monstruos horribles que a veces se robaban sus niños y a veces caían sobre ellos durante la noche. Pero ahí no hay religión. Y Hades y Deiker dicen al final: los fueguenses generalmente creen que estos hombres salvajes son los alacolupos, según el diccionario enciclopédico Larousse, nota del traductor. Los alacolufes son simplemente un pueblo cercano de mayor cultura. En pocas palabras, los yaganes tienen poca magia y ninguna religión, nunca se han preocupado por sueños, sombras o poderes de la naturaleza, así era el hombre primitivo. Nos tornamos ahora hacia el Botocudos y otras tribus inferiores de Brasil central. Naturalmente, estos están menos aislados de otras tribus que los yaganes, han copiado mucho y están en un nivel más elevado. Sin embargo, el doctor Kane, distinguida autoridad que estudió los Botocudos y que dice que no saben contar más allá del 1, dice que consideran el sol como una entidad buena, pero no la adoran, y la luna como una entidad maléfica, y la tormenta como llena de malos espíritus. Fuera de eso, no tienen religión. Otros que han escrito sobre ellos dicen simplemente que no tienen religión. Eso también depende de cómo uno define la religión. Otras tribus primitivas de Brasil fueron estudiadas cuidadosamente por el profesor Keyvan den Steinen, y los halló grandes soñadores. Mascan hojas de tabaco hasta alcanzar un grado de estupefacción a fin de tener vividos sueños. No nos sorprende, por lo tanto, aprender que están muy convencidos de que la persona tiene un doble que abandona su cuerpo durante el sueño y que a la muerte deja de regresar a él. Como dice el profesor, cuando entierran a una mujer con sus utensilios, y dicen que es porque los necesitará en el cielo, están revelando la influencia de los misioneros. Ellos no adoran nada. En sus leyendas hablan de dos poderosos antecesores y hasta les dan crédito por la creación del fuego y el agua. Pero cuando averiguamos que estos mitos son comunes en América, tenemos que llegar a la conclusión de que fueron tomados de los indios. En otras palabras, no tienen dioses ni prácticas religiosas, pero creen firmemente en un doble invisible del cuerpo. Esto está íntimamente relacionado con sueños, pero nótese esto particularmente. El nombre indígena para él es sombra. En la bella isla de Ceilán, no lejos de la cuna de la especie humana, subsistió hasta hace pocos años otro de esos retazos de primitiva humanidad, los Vedas. Naturalmente, la isla atrajo hace largo tiempo a tribus más desarrolladas y los Vedas han adoptado ideas y prácticas tramiles o cingaleses. No obstante, quedaban, hasta hace algunos pocos, Vedas salvajes, y estos han sido estudiados plenamente por dos científicos, Paul y Fritz Scharsin. Su cultura general es de las más simples, no pueden contar más allá del 1 y sus cerebros son, en relación a su tamaño corporal, los más pequeños de todas las razas presentes. Estamos ahí en el nivel primitivo de la humanidad. No tienen religión y solamente las más ligeras trazas de algo que pudiéramos llamar magia, y ni la más ínfima creencia en un poder impersonal en la naturaleza. Por lo tanto, ellos, como casi todos los pueblos que describo en este capítulo, no encajan en la teoría de Frege, ni en la preanimística sobre el origen de la religión. A lo sumo, algunos sienten alguna reverencia hacia el sol y la luna, pero no con significado religioso. Hablan de un muerto como un yaka, y los hermanos Arisin traducen esto como alma, pero admiten ellos es una palabra cingalesa y los Vedas, que ofrecen arroz al yaka, dicen que en esto ellos están simplemente imitando a los cingaleses. En cuanto a la pregunta de si los muertos continúan viviendo, contestaban que no sabían. Ni siquiera habían reflexionado jamás sobre ese asunto. Hay un segundo estudio importante de los Vedas por el doctor y la señora Seligman, pero trata de los Vedas en conjunto y reconoce que han adoptado la religión tamil. Los puros Vedas, ahora casi extinguidos, no tienen religión alguna, ni siquiera la creencia de que el hombre tiene un doble que sobrevive al cuerpo. Igualmente primitivos, lo mismo en costumbre que en idioma y cerebro, eran los indígenas de Tasmania, extinguidos hace medio siglo. Dicho en 1929. Aquí tenemos igualmente una población no muy alejada de la cuna misma de la especie humana, que probablemente fue el sureste de Asia. Al principio ocuparon Australia, pero los presentes aborígenes australianos lo empujaron hasta el extremo suroriental.
Esta parte fue entonces cortada por el mar y se convirtió en la isla de Tasmania, donde detrás de sus fronteras, protegidas por el mar, retuvieron las características primitivas de la temprana raza humana hasta el siglo XIX. No tenían ideas ni palabras abstractas y su lenguaje era realmente tan rudimentario y tenía que ser tan ayudado por gestos que difícilmente podían conversar en la oscuridad. Por suerte, también aquí tenemos el testimonio de un misionero de larga experiencia, el Dr. Nixon, el primer obispo de Tasmania, y dice él: no puede encontrarse vestigio de prácticas religiosas y ni siquiera de sentimientos religiosos entre ellos, a menos que llamemos así a su temor, a un espíritu malévolo y destructor, que al parecer era una idea predominante, si no la única, sobre el asunto. Como muestran escritores posteriores y más cuidadosos como Brockley y Lincoln, el obispo tenía mucha razón al decir que no tienen dioses ni practican adoración de ninguna especie, pero tienen religión de sobra, de un tipo elemental, en su creencia en espíritus malignos y destructivos, lo cual es muy importante para nuestro propósito. Los tasmanes creen firmemente en magia y en espíritus, los espíritus de los muertos. Además eran malévolos, se les tenía miedo terrible y nunca se nombraban. Es claro que antes de que el primer viajero las mencionara, tenían vagas ideas adoptadas de misioneros cuando decían que después de muertos se volverían blancos. Nunca habían visto un blanco hasta el siglo XVIII. Nos basta, sin embargo, que estaban convencidos de que el hombre tiene un doble que sobrevive al cuerpo y que el nombre indígena de este elemento equivale a sombra. Fuera de eso, tenía cierto temor al sol y a la luna, pero no los adoraban. Regresando al Océano Índico, recogemos otro fragmento de temprana humanidad en el archipiélago Andamán. Sus ideas y prácticas, sin embargo, están grandemente adulteradas por elementos extranjeros porque las islas están en la ruta de gente marinera y su religión contiene intrusiones tan obvias como la creencia en la creación, el Edén y el diluvio. Es por ello imposible decir hasta qué punto sufrieron influencia ajena en su leyenda del gran espíritu Puluga, que reside en una casa de piedra en el cielo con esposa y familia. De todos modos, no adoran la naturaleza y no tienen creencia en una potencia impersonal, pero creen intensamente en los espíritus de los muertos. Puesto que el alma es roja, uno puede llegar a la conclusión de que esa idea la sacaron del doble o reflejo propio que veía en la superficie del agua. Los samoanos de la península malaya son otro evanescente fragmento de la primitiva raza. Una raza de negros de baja estatura, negritos, esparcida en grupos a lo largo de la costa asiática y en Tasmania y Sudáfrica. No es un secreto que los samoanos, sin embargo, han adoptado muchas ideas de los malayos. Tienen una especie de deidades llamadas Kari y Ple, y de vez en cuando hacen sacrificios humanos a Kari. En esto y en sus prácticas leyendas mágicas no podemos de ninguna manera desenmarañar las ideas nativas de las adoptadas. Es suficiente que creen intensamente en la supervivencia de los espíritus humanos y que el espíritu es un pequeño objeto rojo que después de la muerte del cuerpo reside en el agua o en la tormenta. En las Filipinas, la raza, usted ve, se extiende hacia América y proporciona una pista de los botocudos y Yáganse. Se encuentran unos cuantos miles adicionales de negritos primitivos llamados los Aetas. La mayoría de los viajeros dicen que ellos no tienen religión, pero encienden hogueras a la luna sin rezarle, así que el profesor Brinton no está justificado en llamarla su principal deidad. No está claro siquiera si ellos creen en el espíritu de los muertos. La única insinuación de tal creencia radica en su caza de cabezas. Pero lo más probable es que la adoptaron esa práctica de los cazadores malayos de cabezas con quienes han estado en contacto durante milenios. Por último, tenemos los bosquimanes de África del Sur. Son lo que podemos llamar la capa más elevada del nivel humano primitivo y han estado asociados tan íntimamente por milenios con tribus más desarrolladas y durante un siglo con boers y misioneros que es difícil llegar a sus indígenas creencias. A veces se dice que alegan creer en un espíritu supremo, el Kank, que creó todas las cosas, pero la principal autoridad con relación a ellos nos dice que Kank no era un dios y que ellos ni siquiera creen claramente en un espíritu que sobrevive al cuerpo. Dice él: todo lo relacionado con su religión, es decir, su terror o algo fuera de sus cuerpos y más poderoso que ellos, era vago e indefinido. No podían dar ninguna explicación sobre ellos y no todos tenían la misma opinión sobre este punto. Algunos hablaban en verdad de un ser poderoso llamado Kan o Kaku, pero cuando los interrogábamos acerca de él, las respuestas indicaban que lo consideraban un hombre como ellos, pero poseedor de encantos y gran fortaleza. Algunos se suponían que tenía cierta creencia indefinida en inmortalidad, pero probablemente muy pocos de ellos han cavilado mucho sobre ese asunto. Pueblos de piel amarilla y oscura de África, en 1910.
Cuando comparamos las declaraciones con las de otras autoridades, llegamos a la conclusión de que ellos hasta cierto pequeño grado creían en la supervivencia de alguna parte del ser humano, para la cual no tenían un nombre indefinido y tienen muchas ricas leyendas acerca de los antepasados, uno de los cuales, el Kak, está en camino a tornarse en una especie de dios, aunque no hay razón clara todavía para llamarle un dios, y no se le adora.